El siguiente problema nos pide calcular la rentabilidad financiera y el fondo de maniobra de una sociedad mercantil conociendo los datos de la tabla y además que la rentabilidad económica es del 10%, que los intereses o el coste de financiación a corto plazo, es decir, sobre el pasivo corriente, es del 2%, que el coste de financiación a largo plazo o sobre el pasivo no corriente es del 5% y además nos dice que el impuesto de sociedades es del 20%. Bien, con estos datos tenemos que calcular la rentabilidad financiera y el fondo de maniobra. Para ello nos dan datos del balance y nos dan la rentabilidad económica, que con ella calcularemos el beneficio antes de intereses e impuestos, que nos permitirá hacer la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, empecemos con los datos del balance y vamos a sacar los que necesitamos, es decir, el activo, el patrimonio neto y el pasivo no corriente, que como vemos tiene una X. Empecemos. El activo es la suma del activo corriente más el activo no corriente. El activo corriente, en principio, no nos lo dan, pero nos dan existencia, realizable y disponible, que son las tres cuentas necesarias para calcular el activo corriente. Bien, pues teniendo esos datos, tenemos que el activo corriente es la suma de 12.000 euros de existencias más 8.000 euros de realizable más 3.500 euros de disponible, lo que nos hace un total de 23.500 euros, por lo que el activo será 23.500 euros más el activo no corriente, que en este caso sí lo tenemos agrupado, que es 75.000. 75.000, lo que nos hace un total de 98.500 euros. Bien, por el lado del patrimonio neto y el pasivo, tenemos que el patrimonio neto son los fondos propios, que son 60.000. El patrimonio neto son 60.000 euros. Tenemos que el pasivo es la suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente. En este caso, el pasivo corriente son 18.500 y el pasivo no corriente es X, con lo cual tenemos 18.500 más X. Aplicando la relación fundamental de la contabilidad, tenemos que el activo total tiene que ser igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo total. Con lo cual tenemos que 98.500 tiene que ser igual a 60.000 más 18.500 más X. 98.500 es igual a 78.500 más X, despejando nos da X o el pasivo corriente es igual a 20.000. Con ello tenemos los datos del balance necesarios. Vamos a continuar intentando calcular los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que la rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo y la rentabilidad financiera, que es la que nos piden, es el beneficio neto entre los recursos propios, que de aquí van a ser el patrimonio neto. Bien, para calcular el beneficio neto necesitamos tener el beneficio antes de intereses e impuestos, necesitamos tener el beneficio antes de intereses e impuestos, necesitamos tener los intereses, necesitamos tener el beneficio antes de impuestos, los impuestos y por último el beneficio neto. Bien, no conocemos el beneficio antes de impuestos, pero conocemos la rentabilidad económica y conocemos el activo. Despejando por 100, vamos a tener el beneficio antes de intereses e impuestos, que va a ser la rentabilidad económica por
el activo partido 100. Es decir, la rentabilidad económica, el 10%, dividido entre 100, 0,1, por el activo, 98.500, lo que nos hace un total de 9.850. Para calcular los intereses, nos dicen que hay intereses a corto plazo y intereses a largo. Con lo cual, pues vamos a calcularlos. Los intereses a corto plazo van sobre el pasivo corriente. Y el pasivo corriente son 18.500, como hemos visto. Con lo cual, un 2% de 18.500 nos hace 370 euros. Los intereses a largo plazo, que son del 5%, van sobre el pasivo no corriente, que hemos calculado antes y era 20.000. Con lo cual, calculándolo, nos da un total de 1.000. Por lo que los intereses son 1.370. La suma de los intereses a corto plazo más los intereses a largo plazo. Por lo que tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos era 9.850. Los intereses que acabamos de calcular son 1.370. Con lo cual, el beneficio antes de impuestos son los 9.850 menos 1.370, que da 8.480. Ahora tenemos que calcular los impuestos. Los impuestos se calculan sobre beneficio antes de impuestos y nos dicen que son un 20%. Pues un 20% de 8.480 euros nos da 1.696 euros. Por lo cual, el beneficio neto o el beneficio final es el beneficio antes de impuestos, 8.880, menos los impuestos, 1.696, que da un total de 6.784 euros. Con lo cual ya podemos resolver nuestro problema. En primer lugar, la rentabilidad financiera es el beneficio neto 6.784 entre los recursos propios, que son 60.000, como vimos al principio, por 100, y nos da un 11,31%, lo que significa que por cada 100 euros aportados por la empresa o de recursos propios se obtiene un beneficio final de 11,31 euros, y tenemos que el fondo de maniobra es la resta del activo corriente menos el pasivo corriente, que es 23.500 euros menos 18.500 euros, que nos hace un total de 5.000 euros. Su significado es que al ser positivo, pues tiene una situación de estabilidad normal, una situación financiera de estabilidad normal, y que una parte del activo corriente se está financiando con capitales permanentes. Además, nos está diciendo que no va a haber problemas de solvencia y de liquidez a corto plazo.